Las caricaturas fueron hechas para entretener a un público infantil, pero muchas veces las historias detrás parecen ser muy oscuras. Desde los pitufos fascistas hasta los infiernos apocalípticos, aquí tienes 20 teorías oscuras sobre los dibujos animados que arruinarán tu infancia. Número 20. Los pitufos son supremacistas blancos. Eso es parte del territorio. Pero cuando alguien escribe una teoría académica sobre un dibujo animado retro muy querido, entonces sabes que mucha gente va a tener una opinión al respecto. Los Pitufos es un dibujo animado que se originó en Bélgica, de todos los lugares, en 1958, y francamente no está fuera de los límites de la posibilidad que pueda contener opiniones que sean ofensivas y severamente anticuadas en nuestro mundo moderno. Antoine Bueno fue más allá de señalar el colonialismo y el racismo que están presentes en ciertos episodios. Bueno formuló una teoría que sitúa a los pitufos como una dictadura política que representa tanto al comunismo estalinista como a la Alemania nazi, con opiniones profundamente antisemitas. Ahora ya no es una idea descabellada. Bueno ha investigado y argumentado su caso meticulosamente de una manera académica muy completa, pero esto también ha molestado mucho a la gente, ya que se ponen en tela de juicio sus recuerdos de la infancia. En su análisis, sostiene que, y este es un punto válido, todas las obras populares dicen algo inherentemente sobre la sociedad. Esto significa que todas las obras creativas, cualquiera sea su objetivo, no pueden evitar reflejar la época en la que se crearon. Si bien parece que Bueno puede haber llevado su propia teoría más allá de los límites de una caricatura, puede haber algo de verdad en la idea de que la cultura popular refleja su época. Así que los pitufos fueron creados en una era de paranoia de la Guerra Fría, en la oscuridad de la Europa de posguerra y cuando las opiniones coloniales todavía prevalecían en gran parte de Occidente. Tal vez tenga razón después de todo. Número 19. Todos los Rugrats están muertos excepto uno. Aparentemente, los Rugrats se destacaron como uno de los programas más sanos e inocentes de Nickelodeon durante su época dorada. Las aventuras de estos adorables bebés y niños pequeños no solo eran un deleite visual, sino que también capturaban magistralmente la esencia de la vida familiar estadounidense en su conjunto. El programa se caracterizaba por su tono moderado y realista. Las travesuras y experiencias de los personajes rara vez se desviaban hacia lo absurdo o lo extravagante. En su mayor parte, las aventuras que estos pequeños protagonistas vivían reflejaban fielmente las experiencias típicas de cualquier niño en la vasta y diversa tierra de la libertad. Un personaje particularmente memorable era Angélica, cuyas tendencias caprichosas y naturaleza traviesa, aunque notables, se mantenían dentro de los límites de lo creíble para una niña de su edad. Su caracterización, aunque a veces rozaba lo malcriado, era sorprendentemente moderada en comparación con lo que podría haber sido una representación más exagerada o caricaturesca de un niño problemático en la vida real. Esta sutileza en la escritura del personaje contribuía significativamente a la autenticidad general del programa. Sin embargo, como suele suceder con las producciones populares, han surgido teorías de fans que proponen interpretaciones alternativas y a menudo descabelladas del universo de los Rugrats. Una de las más extravagantes sugiere que Angélica es, en realidad, una niña con problemas mentales que simplemente imagina a todos los personajes que la rodean. Estas teorías, que se alejan drásticamente de la intención original del programa y desafían toda lógica y razón, generalmente se consideran infundadas y poco merecedoras de seria consideración. En lugar de obsesionarse con estas especulaciones fantasiosas, quizás sería más beneficioso para los fans adultos del programa reconectar con la simplicidad y la alegría que los Rugrats originalmente pretendían transmitir. Ya sea dando un paseo en bicicleta, disfrutando de la naturaleza o simplemente socializando con amigos y familiares, hay innumerables formas de recuperar ese sentido de asombro y diversión que los Rugrats tan hábilmente capturaron. Número 18. Bob Esponja Pantalones Cuadrados. ¿Cómo el señor Cangrejo rescató a Pearl? Los fanáticos de las cosas parecen tener todas las teorías que explican todo hasta el enésimo grado, o más a menudo que no, o mejor aún, pueden encontrar historias y mensajes ocultos donde en realidad no existían.
¿Ese es el caso de esta teoría de los fans de Bob Esponja? Bueno, echemos un vistazo. Para aquellos de ustedes que conocen el programa, hay un personaje llamado Don Cangrejo que es, así es, un cangrejo. Pero su hija llamada Perla es, extrañamente, una ballena. Sin embargo, si estás preparado para suspender tu incredulidad lo suficiente como para ver dibujos parlantes de criaturas submarinas haciendo cosas divertidas, entonces es muy probable que puedas extender eso a los otros aspectos irreales de esta animación. Quiero decir, ¿realmente te molesta que esto no sea algo que tenga sentido? ¿Tiene sentido algo de esto? ¿Realmente necesitas respuestas para absolutamente todo? De todos modos, la teoría aparentemente dice que Perla sería rescatada por Don Cangrejo de los cazadores de ballenas y sugiere que Don Cangrejo en realidad encontró a Perla acostada junto a su madre muerta que había sido asesinada por un pescador o cazador de ballenas. Y entonces, Don Cangrejo rescató a la cría de ballena y la adoptó. Es triste, pero también es lindo. Número 17. El cartero Pat es el padre de todos los niños del pueblo. Vaya, es una historia desafortunada. Hay un viejo chiste sobre cómo la gente se parece al lechero, pero ¿qué pasa con el cartero en particular? ¿Qué tal si todos los niños de Greendale se parecen mucho a su amable repartidor de correos local, el cartero Pat? Bueno, ahora que lo mencionas, aquí estamos. Esto es Internet y todos estamos constantemente sujetos a las opiniones y teorías de todos sobre absolutamente todo. Y por lo tanto, es lógico que a algún pervertido de Internet se le haya ocurrido una idea que involucra al cartero Pat como un sinvergüenza mujeriego que es el padre de todos los niños del pueblo. Esta tonta teoría sugeriría que todos los niños del pueblo comparten algunas características con el mismísimo y ajetreado cartero. Por su gran nariz, que todo el mundo parece tener, hay muchos niños con pelo rojo o gafas, ambos rasgos característicos de cartero Pat. Quiero decir, ¿pero qué significa realmente todo esto? Número 16. El pato Donald tiene un trastorno de estrés postraumático grave. Si bien parece que mucha gente tiene demasiado tiempo libre mientras reflexiona sobre las posibles historias de fondo de los personajes animados de ficción, aquí hay una que en su mayoría no tiene. Relájese y disfrute un poco más. Puede que esté pensando demasiado, sin embargo, aunque muchas de estas teorías parezcan un poco tontas, es imposible dejar de escuchar algunas de ellas cuando se está expuesto a ellas. Y lo siento por eso. Pero aquí hay otra. Según un tipo en Internet, el pato Donald sufre un trastorno de estrés postraumático. Esta evidencia proviene de que Donald apareció en una serie de cortos en los que luchó contra los japoneses, y aún así, era un personaje razonablemente equilibrado. Luego lo reclutaron y lo enviaron a la Gran Guerra, y luego, según esta teoría, regresó como un pato completamente diferente. Después de esto, Donald era propenso a ataques de ira, estaba lleno de ira y se volvió cada vez más violento e inestable. Y aparentemente, incluso hay una escena en una caricatura de 1938 en la que Donald intenta frustrar a un ladrón colocando una cámara. Pero en una escena similar de una caricatura de 1945, el pato pierde la cabeza con sus sobrinos por el problema. Número 15. La teoría de Bob Esponja. Los personajes son los 7 pecados capitales. Aquí tenemos otra teoría más de Bob Esponja. Hoy en día, es imposible navegar por Internet sin tropezar con uno de estos. Esta vez, el genio detrás de las teorías ha sugerido que cada personaje de la caricatura representa en realidad uno de los 7 pecados capitales. Este concepto no es demasiado patético, pero es una buena manera de crear un montón de personajes de dibujos animados diversos con un defecto simple y obvio que se convierte en el foco del desarrollo de su personaje y su potencial cómico. Eso tiene mucho sentido, así que en realidad no es exactamente horriblemente oscuro u ofensivo. La teoría dice que Patricio es el perezoso porque es súper vago, así que es fácil. El caracol mascota de Gary Bob Esponja es la glotonería, ya que todo lo que hace es comer. Plankton es la envidia debido a su fijación en robar la fórmula secreta del señor Cangrejo. El señor Cangrejo es, por supuesto, la avaricia porque ama el dinero. Calamardo siempre está enfadado y por tanto representa la ira. Arenita es el orgullo porque es muy competitiva.
Y el propio Bob Esponja es la lujuria, aunque este caso se encuentra en un terreno más inestable por razones obvias. El teórico dice que, en este caso, simplemente significa un amor excesivo por los demás. Número 14. Charlie Brown se está muriendo de cáncer. Dios mío, ¿estamos en esta situación? ¿No podemos simplemente mirar algo sin darle la vuelta para hacerlo miserable? ¿No es el mundo lo suficientemente sombrío para todos nosotros? Parecería que no, porque algún bromista se ha adelantado y ha elaborado toda una teoría que incluye a Charlie Brown enfermo de cáncer. Genial. Dicen que la pista más importante es que Charlie Brown es calvo. Bien, entonces, porque ya sabes, no podría haber sido simplemente una elección artística y el personaje podría haber sido dibujado de esa manera para mantener su desgracia. Luego, con toda la sabiduría, el teórico dice que la personalidad desanimada de Charlie Brown es otra pista. Bueno, eso es simplemente grosero. Para empezar, si bien vivir con cáncer es increíblemente difícil, eso no significa que los millones de personas que padecen la enfermedad anden por ahí quejándose de todo, ¿verdad? De hecho, a menudo es lo contrario. Más allá de esto, luego agregan su teoría de que está lidiando con una crisis existencial que es mucho más profunda de lo que debería ser cualquier niño de 8 años. Esto, dicen, demuestra que en realidad está en una cama de hospital, desvaneciéndose y proyectando su tristeza en sus sueños. Es una completa tontería y lamento abarrotar sus cerebros con tan atroz tontería. Número 13. Los animales en Winnie the Pooh representan la enfermedad mental. Aunque se puede ver que los personajes de las queridas historias de Winnie the Pooh de A. A. Milne tienen algún tipo de trastorno de personalidad, cabe señalar que la interpretación de Disney de cada uno de estos personajes enfatiza esas cosas y agrega un elemento neurótico completamente diferente a los personajes mismos. Los libros tienen un tono suave y lento, y aunque los rasgos de personalidad están presentes, las versiones de Disney son más ruidosas y se magnifican de manera mucho más agresiva. De todos modos, es posible atribuir un trastorno de personalidad a casi cualquier persona en estos días. Eso parece ser algo que Internet está haciendo realmente en este momento. Literalmente no puedes moverte por los llamados expertos que tienen opiniones sobre los narcisistas. Y parece que todos pueden ser narcisistas, lo que incluye a Rabbit. ¿Sí? ¿En serio? También a Winnie the Pooh. Bueno, se le ha declarado que tiene TDAH del tipo desatento y un poco de TOC. Piglet sufre de un trastorno de ansiedad generalizada. Y Yor es distémico, un tipo de depresión. Y Tiger tiene TDAH del tipo con tendencias hiperactivas e impulsivas. Así que ahí lo tienes. Internet lo dice y ellos saben todo lo que hay que saber, ¿verdad? Número 12. Nemo no existe. Es solo un producto de la imaginación de Marlin. La compañía Disney tiene mucho que responder, pero inventar teorías tontas para explicar sus películas no mejora nada, para ser completamente honesto. Aquí estamos para que los veas o los oídos. Orlando, lo que sea, es una teoría sin sentido sobre una película de Pixar buscando a Nemo. Esta teoría afirma que el personaje de Nemo en realidad no existe en absoluto, lo que sugiere que Nemo es solo un producto de su padre, la imaginación de Marlin. Dicen que el nombre Nemo se traduce del latín como nadie o nadie, lo que significa que el título significaría no encontrar a nadie. Todo eso es bastante sombrío. Pero no olvidemos que el nombre Nemo tiene una conexión marinera, como el Capitán Nemo de 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. Así que esta teoría no se sostiene al 100%, perdón por el juego de palabras. La historia de la película cuenta que Marlin perdió a su esposa y a todos sus hijos, menos uno en el ataque de Barracuda. La idea es que Nemo fue el único huevo que sobrevivió. Pero esta miserable teoría sostiene que Marlin simplemente imaginó a Nemo y en realidad perdió todos los huevos y a su esposa, que inventó a Nemo para hacer frente a una pérdida. Número 11. La terrible verdad sobre el laboratorio de Dexter. Bueno, aquí tenemos una teoría bastante controvertida que surgió de las profundidades de Reddit, ese pozo sin fondo de especulaciones extravagantes. Aunque puede parecer descabellada a primera vista, merece la pena examinarla con más detalle. La teoría en cuestión gira en torno a la popular serie animada El laboratorio de Dexter. Como recordarán los fans,
Dexter es retratado como un niño prodigio que realiza experimentos científicos increíblemente avanzados en su laboratorio secreto, mientras que su hermana Dee Dee constantemente irrumpe y destruye sus creaciones. Lo que ha llamado la atención de algunos observadores perspicaces es la aparente falta de reacción de Dexter ante la destrucción constante de su trabajo. Esta peculiaridad ha llevado a algunos a proponer una interpretación alternativa y bastante sombría de la trama de la serie. Según esta teoría, uno de los primeros experimentos de Dexter tuvo consecuencias catastróficas, resultando en la trágica pérdida de su familia biológica. Incapaz de aceptar esta realidad devastadora, el joven genio habría utilizado su brillantez científica para crear réplicas artificiales de su familia, incluida la molesta pero querida Dee Dee. Esta teoría sugiere que la razón por la que Dexter no se enfada realmente con Dee Dee es porque, en el fondo, sabe que ella y el resto de su familia son creaciones suyas, productos de su ciencia y su dolor. Así, el laboratorio de Dexter se convierte en un símbolo no solo de su genio, sino también de su trauma y su lucha por mantener viva la ilusión de una familia normal. Es una interpretación oscura y conmovedora que añade capas de complejidad psicológica a lo que en la superficie parece ser una comedia animada ligera. Número 10. Los Picapiedra ocurrieron en un paisaje infernal postapocalíptico. Aquí tenemos la idea súper divertida de que Los Picapiedra no es en realidad una representación de dibujos animados de la Edad de Piedra en absoluto, sino que está ambientada en un futuro postapocalíptico donde el mundo entero ha sido bombardeado hasta el infierno y la gente vive al estilo de la Edad de Piedra. Bueno, es divertido, ¿no? Todos necesitamos imaginar esas cosas. Estoy seguro. Aunque durante la era en la que se creó Los Picapiedra, había una enorme y constante amenaza de aniquilación nuclear que seguramente tendrá algún tipo de impacto en la creación de la mayoría de las cosas durante esa época. ¿Quién puede decirlo? Excepto que todo lo relacionado con Los Picapiedra está pensado para que ocurra en la Edad de Piedra y lo del futuro, bueno, eso estaba sucediendo en el otro clásico de Hanna-Barbera, Los Supersónicos, en ese programa. Parece como si la Tierra de abajo hubiera sido abandonada y la gente estuviera viviendo en esas cosas en cápsulas sobre el suelo y volando en autos espaciales y cosas así. Dado lo que sabemos ahora, puede que no sea una representación demasiado inexacta del posible futuro que nos espera, y cuando esos niveles del mar comiencen a subir, ya sabes, de todos modos, Los Picapiedra pueden o no haber sido una especie de infierno futurista en el que la vida en la Tierra se ha retrotraído millones de años o lo que sea, pero también tienen gente viviendo junto a dinosaurios y tienen autos, incluso si son impulsados por pies. Entonces, ya sabes, no estaba exactamente tratando de tomarse demasiado en serio. Ese es el objetivo de la mayoría de estas caricaturas, ya sabes, trata de no mirar demasiado profundo. Número 9. Tom y Jerry son propaganda nazi. Realmente se han excedido con esta teoría, ¿no es así? Ni siquiera Tom y Jerry, los queridos personajes de dibujos animados, se han librado del escrutinio implacable de Internet y sus teorías extravagantes. Las razones detrás de esta particular hipótesis son, en el mejor de los casos, vagas y, francamente, bastante absurdas. Es cierto que durante la Primera Guerra Mundial, los soldados británicos eran conocidos coloquialmente como Tommies y los alemanes como Jerrys. Sin embargo, es crucial señalar que la Primera Guerra Mundial no tuvo absolutamente nada que ver con los nazis. De hecho, el movimiento nazi ni siquiera existía en ese momento histórico. Por lo tanto, establecer una conexión entre estos apodos de guerra y los personajes animados Tom y Jerry es, en el mejor de los casos, una coincidencia nominal y, en el peor, una interpretación errónea de la historia. La teoría se vuelve aún más descabellada al sugerir que los dibujos animados son de alguna manera propaganda nazi porque Jerry, el ratón, es generalmente retratado como el bueno y suele salir victorioso en sus enfrentamientos con Tom. Esta lógica es tan endeble que casi no merece ser refutada. ¿Es este realmente el fundamento de su argumento? Parece que los proponentes de esta teoría están buscando conexiones donde simplemente no existen, ignorando por completo el contexto histórico y el propósito puramente entretenido de estos dibujos animados. Número 8. La familia Simpson son todos genios secretos. Esta teoría de los fans ha ganado cierta popularidad entre los seguidores de la serie.
El creador de esta hipótesis ha llegado a la conclusión, por razones que no quedan del todo claras, de que todos los miembros de la familia Simpson poseen una inteligencia excepcional, pero han optado deliberadamente por no manifestarla abiertamente. Esta idea, aunque intrigante, presenta varios problemas evidentes. En primer lugar, es crucial recordar que los Simpsons son personajes de ficción en una serie animada. Sus acciones y decisiones están determinadas por los guionistas, no por una supuesta voluntad propia. En segundo lugar, y quizás más importante, la premisa central de la serie gira en torno al personaje de Homer Simpson, cuya falta de inteligencia es un elemento cómico fundamental y recurrente a lo largo de toda la narrativa. Número 7. Aladdin solo se le cumplió un deseo. En la película de Disney de 1992, Aladdin, toda la trama giraba en torno al genio que intentaba cumplir el primer deseo de Aladdin. Así que, en ese estilo clásico de Disney, hay otra historia tóxica de princesas y basura en general que les damos a los niños por ignorancia, a pesar de la forma en que esta basura obviamente defiende la jerarquía patriarcal. De todos modos, esta es una teoría de un fan que sugiere la razón por la que Aladdin pierde su condición de príncipe después de que Jafar le roba la lámpara. Aparentemente, es el tipo de pregunta que mantiene a la gente despierta por la noche, ya que parece estar en una inconsistencia en la trama de esta caricatura. ¿Y quién diablos puede vivir su vida sin saber que la historia de Aladdin de Disney no tiene ningún sentido? Lo que creen sobre esto es que, dado que pasan toda la película trabajando solo en ese primer deseo, el hecho de que pierda su papel de príncipe no tiene ningún sentido. Entonces, en lugar de decir, bueno, esta película tiene un enorme agujero en la trama, es una mierda, algunas personas dicen, bueno, eso debe significar que hay mensajes secretos ocultos que solo yo puedo ver. La teoría que plantearon para llenar ese enorme descuido de la historia es que todos los eventos que ocurren después del primer deseo de Aladino en realidad fueron inventados por el genio para intentar empujar a Aladino a convertirse en príncipe. Es realmente muy aburrido. Número 6. Los padres de Andy se están divorciando. La gente se divorcia. Pasa todo el tiempo. E incluso puede pasar en las películas. Sé que esto es realmente impactante para ti, pero a pesar del hecho de que no hay ninguna referencia real a nada parecido en las películas de Toy Story, se ha convertido en una obsesión para algunos fanáticos de la película. Se podría decir que esta es una de las formas en que las personas llegan a un acuerdo con sus propios problemas en la vida real. A veces, ver las cosas difíciles representadas en la pantalla puede ser una forma para que las personas de la vida real resuelvan sus propios sentimientos complejos. O, de hecho, la representación de los problemas de la vida en las películas y la televisión puede ofrecer el consuelo de que no estás solo. Hay muchos ejemplos de esto, pero también hay muchas películas que en realidad no abordan los problemas en absoluto, y sin embargo la gente parece obligada a complicarlos. Toy Story es una de esas películas. No me conformo con ver una película infantil sobre juguetes y dejarlo así. Algún bromista ha tenido una teoría que básicamente dice que está diseñada para deprimir a los fanáticos. ¡Qué divertido! La persona afirma que los padres de Andy probablemente estén pasando por un divorcio en la primera película, aunque como su padre nunca es visto ni mencionado en ninguna de las películas, es posible que este sea el caso. Como es común en muchas familias estadounidenses, representar a familias que no sean las familias nucleares blancas estándar no es algo en lo que las películas hayan sido tan brillantes. Pero si ese es el caso vagamente en esta, entonces no significa que deba ser deprimente. Para muchos niños, así es en realidad su familia, por lo que realmente no hay necesidad de hacer un gran comentario al respecto o de emitir un juicio. Y si Pixar simplemente construyó la historia de esta manera sin darle mucha importancia, y es algo así como, no sé, progreso. Número 5. Teorías oscuras revelan que Fiona es una caníbal. La narrativa subversiva de Shrek no es suficiente para los especuladores de Internet. No. Estos proveedores en línea de opiniones no solicitadas han decidido que el personaje de Fiona en Shrek era aparentemente una caníbal antes de que comenzara la historia de la película, justo en el espacio imaginario de tiempo y vacío total donde la película no existe. Fue entonces cuando ocurrió, ¿no?
Aquí estamos de nuevo tomando en serio estas sugerencias de la gente de Reddit. ¿Cuándo aprenderemos que este no es el lugar para obtener nuestra información? Esta teoría de un fan en particular afirma que cuando Fiona estuvo encerrada en la torre durante todos esos años antes de que comenzara la historia, es posible que se haya comido a todos los caballeros que vinieron a intentar rescatarla. Dicen que esta idea se basa en un par de cosas que, según un tonto de Reddit, son obvias. Cuando ves la película ahora, dicen que estuvo encerrada durante 20 años y como tal, después de haber pasado tanto tiempo aislada, habría adquirido algunos hábitos extraños. No sé ustedes, pero llamar al canibalismo un hábito extraño. También dicen que esta habría sido la única forma de que sobreviviera. Solo un recordatorio. Esta es una caricatura de cuento de hadas imaginaria. La necesidad de ser explicable y realista todo el tiempo, lo que sea, no es realmente esencial. También dicen que, como está maldita para ser un ogro, eso demuestra que es capaz de comer humanos. Pero perdóneme, pensé que esta película básicamente trataba de subvertir las expectativas y derribar los estereotipos. Y por último, este bromista de internet dice que, como están los huesos de un título de caballero, eso es una prueba visual de que Fiona se lo comió. Ah, y el enorme caldero fue donde lo cocinó. Número 4. La mosca de El Nuevo Mundo del Emperador. El Nuevo Mundo del Emperador es una historia divertida y tonta sobre un emperador inca que se convierte en una llama. La teoría que hace que toda esta historia sea mucho más oscura de lo que parece ser la película es una que ha propuesto otra persona en Reddit que desperdicia su vida reflexionando sobre cosas y compartiéndolas en un verdadero pozo negro de la escoria de la humanidad. Pero esa es una elección personal. Cada uno hace lo que quiere, supongo. Pero, sinceramente, ¿de verdad es necesario que os hagáis el ridículo delante de los demás de esta manera? De todos modos, hay una escena en esta película de Disney en la que el tipo de la llama emperador se adentra en el bosque y todo da un poco de miedo durante un minuto. Durante dicha escena, hay un momento en el que una mosca aterriza en una telaraña y grita: «¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme un montón!», antes de que la maten y luego la devore la araña. El problema con esto es que en la película, los únicos animales que pueden hablar son los que solían ser humanos, ya saben, como nuestra amiga la llama. Así que, según el teórico, esto significa que vimos a un humano morir a manos de una araña, y eso es, de alguna manera, extremadamente terrible. Número 3. ¿Por qué Garfield odia los lunes? El gato de dibujos animados llamado Garfield es conocido por su aversión a los lunes, un rasgo característico que ha intrigado a los fans durante años. Esta peculiaridad ha dado lugar a diversas teorías, algunas más elaboradas que otras. Una de las hipótesis más curiosas, aunque quizás no la más convincente, establece una conexión entre el felino ficticio y su homónimo histórico, el presidente James Garfield. Según esta teoría, el odio de Garfield hacia los lunes podría tener sus raíces en un trágico evento relacionado con el 20º presidente de los Estados Unidos. James Garfield fue víctima de un atentado un lunes, específicamente el 2 de julio de 1881. Aunque el disparo no resultó inmediatamente fatal, el presidente sucumbió a las complicaciones derivadas de la herida aproximadamente 2 meses después, el 19 de septiembre del mismo año. Esta conexión, aunque ingeniosa, plantea más preguntas que respuestas. ¿Es posible que Jim Davis, el creador de Garfield, haya incorporado esta referencia histórica de manera tan sutil? ¿O es simplemente una coincidencia que los fanáticos han transformado en una teoría elaborada? Es importante señalar que los lunes son generalmente impopulares entre muchas personas, lo que podría explicar de manera más sencilla la aversión de Garfield hacia este día de la semana. Aunque esta teoría puede parecer un tanto rebuscada, ilustra la creatividad y dedicación de los fans a la hora de analizar y encontrar significados ocultos en sus personajes favoritos. Sin embargo, como ocurre con muchas teorías de fans, es prudente tomarla con cierto escepticismo. Después de todo, a veces la explicación más simple es la correcta. Garfield, como muchos de nosotros, simplemente no disfruta del comienzo de la semana laboral. Número 2. Mystery Inc. Es en realidad una. Existe una teoría fascinante que sugiere que Mystery Inc., el grupo de jóvenes detectives que acompaña a Scooby-Doo en sus aventuras, podría ser en realidad una secta encubierta. Esta idea, aunque controvertida,
ha ganado cierta atención entre los fanáticos de la serie. Es importante considerar el contexto histórico en el que se desarrolla y se origina la caricatura, una época en la que las sectas estaban particularmente activas y presentes en la cultura popular. Sin embargo, ¿qué lleva a algunas personas a llegar a esta conclusión tan peculiar? Analicemos los argumentos que presentan. Los defensores de esta teoría señalan varios aspectos de la dinámica del grupo que, según ellos, se asemejan a la estructura de una secta. Por ejemplo, describen a Fred como el carismático líder, a Daphne como la seguidora devota que se adhiere ciegamente a las decisiones de Fred, a Velma como el cerebro del grupo que proporciona la justificación intelectual y a Shaggy como el miembro más excéntrico que incluso mantiene conversaciones con un perro. Argumentan que esta configuración de personalidades y roles refleja la jerarquía típica de una organización sectaria. Sin embargo, es crucial mantener una perspectiva crítica ante estas afirmaciones. Lo que estos teóricos describen como características de una secta podría interpretarse simplemente como la dinámica típica de un grupo de adolescentes, cada uno con sus propias peculiaridades y roles dentro del grupo de amigos. Además, es importante recordar que el consumo de sustancias, aunque no se muestra explícitamente en la serie, podría explicar algunos de los comportamientos más extravagantes de los personajes. Es fundamental recordar que las verdaderas sectas se caracterizan por un enfoque intenso en el control y el poder sobre sus miembros, algo que no se observa en las aventuras de Mystery Inc. El grupo se dedica principalmente a resolver misterios y desenmascarar a villanos, actividades que difícilmente se alinean con los objetivos típicos de una organización sectaria. No obstante, la persistencia de esta teoría plantea preguntas interesantes sobre la interpretación de la cultura popular y cómo los espectadores pueden proyectar significados más profundos en contenido aparentemente inocuo. En última instancia, aunque es divertido especular, es importante mantener una visión equilibrada y reconocer que a veces una caricatura es solo eso, una caricatura diseñada para entretener. O quizás, como sugiere el narrador con un guiño de humor, todos estamos involucrados en estas especulaciones descabelladas, y todo este debate no es más que una cortina de humo para distraernos de la verdadera naturaleza de Mystery Inc. Sea cual sea la verdad, estas teorías ciertamente añaden una capa adicional de intriga a una serie ya de por sí llena de misterios. Número 1. Teoría de Bob Esponja. Todos los personajes toman drogas diferentes. Bien, entonces teníamos una teoría de que todos estos personajes son pecadores capitales diferentes, más o menos. ¿Y ahora qué tal si imaginamos que todos están drogados con diferentes drogas? Bueno, ¿por qué no? Entonces Bob Esponja mismo está tomando hongos mágicos, demostrado aparentemente por su imaginación salvaje y sus extremos estados de ánimo. Me gustan los viajes buenos o malos, ya sabes, el señor Cangrejo y la señorita Puff. Ambos son adictos a la cocaína, lo que los vuelve irritables y paranoicos, y ambos supuestamente muestran síntomas de abstinencia. Calamardo, a él le encanta la heroína. Sin embargo, aparentemente el tipo consume heroína porque es un desastre en el trabajo, tiene cambios de humor y evita el contacto visual. Patrick está fumando toda la hierba porque está súper relajado y come mucho como si tuviera antojos, y yo ya casi terminé de hablar de todo eso. Bueno, ya basta de tonterías. Nos vemos en el próximo video.